Hare Krishna, nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y hoy tenemos la buena fortuna de que el director del instituto nos va pues, a dar una clase. Él es Su Santidad Yadunandana Swami y el tema de hoy, en mi opinión, pues es como muy relevante y es el siguiente, ¿no? Va a tratar de qué manera mm, personalistas e impersonalistas pueden, de una forma u otra, tener una forma de relacionarse cordial, dado a que, pues como sus filosofías o su misión es como algo distinta, pero de qué manera, pues como es de Vaishnavas avanzados, saber cómo relacionarse en una manera mm, amistosa con todas las personas. Entonces, pues en esa dirección, mm, pues nos gustaría aprender, ¿no? Acerca de cómo, ¿no? Sería la buena forma de recibir, de hablar, de cuando tengamos estas oportunidades en la vida de encontrarnos con personas que siguen este otro sendero. Muchas gracias por estar aquí, que sabemos que tiene un viaje a Chile y que tiene muchas cosas que hacer y aún así pues nos ha reservado tiempo para darnos una clase. Gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad. Siempre es un gran placer el compartir sobre la conciencia de Krishna con la comunidad de devotos y concretamente con este grupo excelente del Sadhana Online del Instituto de Estudios Bhaktivedanta. Eh, Comenzaremos con la invocación del Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿Podéis repetir? Om Namo Devaya. Om Namo Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, pues como punto de partida he seleccionado dos lecturas para presentar el tema que ha solicitado Nityangi Devi como directora, coordinadora de este programa del Sadhana Online. El- el- lo primero es este verso del Srimad Bhagavatam, es un verso muy famoso, es el primer canto, capítulo segundo, titulado Divinidad y Servicio Divino, el verso número 11, que habla de los tres aspectos de la verdad absoluta, Brahman, Paramatma y Bhagavan. El aspecto impersonal, Brahman, el aspecto localizado en el corazón de todos los seres vivos y en cada átomo de la creación, Paramatma, y el aspecto personal, la suprema personalidad de Dios, Bhagavan. A veces este verso es, si bien hay otro verso muy famoso del capítulo tercero del primer canto del Srimad Bhagavatam, el verso número 28, que describe a Sri Krishna como la personalidad de Dios, Krishnastu Bhagavan Svayam, y el verso del capítulo tercero es escrito como el Paribhasha Sutra o el verso central del Srimad Bhagavatam, en torno al cual gira el desarrollo del Bhagavatam. Se podría decir que este verso que vamos a leer ahora es
un Paribhasha Sutra en forma de semilla. A partir de este verso se expande al Paribhasha Sutra central. Para aquellos que no estén familiarizados, el Paribhasha Sutra es el verso que formula la tesis de una obra literaria y a partir de ahí se desarrolla toda la obra. Así que este verso es también muy importante y está directamente relacionado con el tema que vamos a tratar hoy. Y luego haremos una lectura de las traducciones de los primeros 7 versos del capítulo 12 de la Bhagavad Gita que explican este tema. Sri Krishna mismo, la personalidad de Dios, explica los diferentes tipos de trascendentalistas que practican el proceso de yoga o la autodisciplina para la autorrealización o la realización del ser. Yo voy a leer el sánscrito y luego si puede haber, siguiendo quizás el turno de lectura que seguís en el sadhana, a quien le toque leer puede leer la traducción y el significado y luego la siguiente persona puede leer los versos de la Bhagavad Gita. Vadanti tattvavidas tattvam yakyanamatvayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shaptyate. A quien le toque leer. Paul, si tú quieres leer. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esta sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagwan. Significado. La verdad absoluta es tanto sujeto como objeto, y ahí no hay ninguna diferencia cualitativa. Por lo tanto, Brahman, Paramatma y Bhagwan son cualitativamente una misma y única cosa. La misma substancia la comprenden como Brahman impersonal los estudiantes de los Upanishads, como Paramatma localizado los Hiranyagarbhas o los yogis, y como Bhagwan los devotos. En otras palabras, Bhagwan o la personalidad de Dios es la última expresión de la verdad absoluta. Paramatma es la representación parcial de la personalidad de Dios y el Brahman impersonal es la refulgencia radiante de la personalidad de Dios. Lo que los rayos solares son al dios del sol. Los estudiantes poco inteligentes de cualquiera de las escuelas mencionadas a veces argumentan a favor de su propia y respectiva comprensión, pero aquellos que son videntes perfectos de la verdad absoluta saben bien que los 3 aspectos mencionados de la única verdad absoluta son diferentes perspectivas vistas desde diferentes ángulos. Como se explica en el primer shloka del primer capítulo de Bhagavatam, la verdad suprema es autosuficiente, consciente y está libre de la ilusión de la relatividad. En el mundo relativo, el conocedor es diferente del conocido, pero en la verdad absoluta, tanto el conocedor como lo conocido son una misma y única cosa. En el mundo relativo, el conocedor es el espíritu viviente o la energía superior, mientras que lo conocido es la materia inerte o la energía inferior. Por lo tanto, existe la dualidad de las energías inferior y superior, mientras que en el ámbito absoluto, tanto el conocedor como lo conocido son de la misma energía superior. Existen 3 clases de energías del energético supremo.
No hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, pero existe una diferencia en la calidad de las energías. El ámbito absoluto y las entidades vivientes son de la misma energía superior, pero el mundo material es energía inferior. El ser viviente que está en contacto con la energía inferior se haya engañado, creyendo que pertenece a la energía inferior. Por eso existe la sensación de relatividad en el mundo material. En el absoluto no existe esta sensación de diferencia entre el conocedor y lo conocido, y por ende, allí todo es absoluto. Muchas gracias. Hare Krishna. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishvaram. Bien, si nos fijamos en el sánscrito, hay dos palabras, bueno, todas las palabras son claves porque se habla de tattva. Tattva se refiere a la verdad suprema. El Bhagavatam nos está hablando desde el mismo primer verso, nos habla del Param Satyam, la verdad suprema, y, y unos versos anteriores a este se menciona Jivasya Tattva Jignasa, que el propósito de la vida humana es conocer tattva o conocer esa verdad suprema. A veces es conocido como el Param Tattva o Paratattva, la verdad suprema. El Srimad Bhagavatam revela que Sri Krishna, la personalidad de Dios, Bhagavan, es el Param Satyam, la verdad suprema. Y Srila Jiva Goswami, en su comentario magistral sobre el Srimad Bhagavatam, titulado Bhagavad Sandarbha o Sat Sandarbha, es un comentario dividido en 6 libros, ha explicado cómo esa verdad suprema, ese Bhagavan, la personalidad de Dios, se manifiesta también como Brahman en su aspecto impersonal y como Paramatma, la forma de Dios que está presente en el corazón de todos los seres vivos y dentro de cada átomo de la creación material, sosteniéndola. Sin embargo, algo muy importante a tener en cuenta en este verso son las palabras Gyanam Advayam. En la segunda línea, Tattvam Yakyanam Advayam, que significa que esa verdad suprema y el conocimiento de esa verdad suprema se encuentra en el plano trascendental, libre de dualidad. Advaya quiere decir sin dualidad. Es decir, que es diferente de lo que experimentamos en el mundo material, donde existe la moneda de 2 caras, que tiene por un lado el placer y por otro el dolor, el frío y el calor, y así todas las diferentes dualidades que experimentamos en este mundo. La belleza y la fealdad, la inteligencia y la necedad. En el mundo absoluto, en el plano de la verdad,
no existe tal dualidad. Cuando la dualidad se manifiesta es por ausencia de la verdad. Es un tanto paradójico esto, porque si está la verdad, como dice el Chaitanya Charitamrita, Krishna Surya Sama, Krishna es como el sol, Maya Haya Andhakara. Maya, la ilusión, es como la oscuridad. Yahan Krishna Tahan Nahi Maya Radikar. Donde quiera que esté Krishna, no hay oscuridad. Es decir, donde quiera que esté la verdad suprema, no puede haber engaño, ilusión. Así que este verso nos dice que distintos trascendentalistas, según su realización espiritual, entienden ese paratattva, esa verdad suprema, como Brahman, como Paramatma o como Bhagavan. Aquí se podría plantear la pregunta de por qué entonces, porque de hecho en el significado de hoy, Srila Prabhupada dice que estudiantes poco inteligentes, está al final de este párrafo, de cualesquiera de las escuelas mencionadas, a veces argumentan a favor de su propia y respectiva comprensión. Pero aquellos que son videntes perfectos de la verdad absoluta saben bien que los tres aspectos mencionados de la única verdad absoluta son diferentes perspectivas vistas desde diferentes ángulos. Ahí se podría plantear la pregunta de por qué Srila Prabhupada y también su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, fueron duros, digámoslo así, fueron duros en su prédica con el impersonalismo y el nihilismo. De hecho, en el Pranam Mantra de Srila Bhaktisiddhanta, de nuestro Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dice Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Chatarine, que predicó en el mundo occidental y especifica en refutando el impersonalismo y el nihilismo. Pareciera que se está contradiciendo con lo que dice aquí. Y luego también tenemos uno de los pranam mantras de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, también Prabhupada, dice Namaste Gauravani Shrimurtaye Dinatarine Rupanuga Virutapa Siddhanta Tuanta Harini, que él también habló de forma firme para refutar el apasiddhanta o las conclusiones distorsionadas de la verdad. Y a veces fueron altamente confrontadores. Por lo menos se suele decir, lo hemos escuchado, que muchas veces aquellos que sostenían otras opiniones le temían a Srila Bhaktisiddhanta y se cruzaban la calle para no tener que enfrentarse a él. Así se cuenta que se iban por la otra acera, porque podía confrontarles filosóficamente y era muy duro
y también altamente erudito, no querían tener que argumentar con él. ¿Por qué diríais entonces que cómo resolvéis esta contradicción? O sea, por un lado, Srila Prabhupada aquí está diciendo estudiantes poco inteligentes de cualesquiera de las escuelas argumentan a favor de su propia y respectiva comprensión, pero que aquellos que son videntes perfectos saben que las tres realizaciones mencionadas de la única verdad absoluta son diferentes perspectivas de dicha verdad. Parece que se esté contradiciendo, ¿no? ¿Por qué entonces, cómo justificaríais si alguien os plantea esta pregunta, que vuestro acharya aquí se está contradiciendo? ¿Cómo responderíais a esto? Quizás podría ir, por ejemplo, que esas personas tuvieran una actitud así como ofensiva en su forma de comunicarse y eso o sea, porque hay como una diferencia entre alguien que sea un ofensor y otro que sea como respetuoso. No sé si podría eso tener. Correcto, sí, por ahí va la respuesta, sí, esa respuesta es correcta. De hecho, ese término ofensor lo utilizó Sri Chaitanya Mahaprabhu refiriéndose a un tipo de personas que promulgan la filosofía impersonal, pero que niegan la posición absoluta de Bhagavan, de la personalidad de Dios. Entonces, ahí es donde está la ofensa, que están diciendo que Bhagavan, la personalidad de Dios, es una manifestación material, producto de la modalidad material de la bondad, del Brahman. O sea, bueno, de hecho, ni siquiera eso. Según la filosofía, según estos filósofos, ellos niegan que Bhagavan sea real, porque dicen que todo aquello que está relacionado con las gunas es maya. Entonces, básicamente están diciendo que Bhagavan, que la personalidad de Dios, es maya, lo cual está negando esta afirmación del Bhagavatam de que esa misma verdad absoluta es Brahman, Paramatma y Bhagavan. Cuando confrontaban es precisamente porque estaban molestos en que la verdad absoluta estuviera siendo mal representada por supuestos líderes del conocimiento trascendental. Ese sería, digamos, básicamente ese es el tema. Pero si las personas están sinceramente ocupadas en el proceso de evolución espiritual, entonces ahí no hay ningún problema porque es una cuestión de realización espiritual por el cual cada persona va pasando y de esa manera tiene un nivel de realización de la misma verdad suprema. Vamos a ver lo que dice Krishna en el capítulo 12 de la Bhagavad Gita, y a quien le toque leer puede leer las traducciones que voy a proyectar ahora. Ramayi, si tú quisieras leer. Son Sí. desde el verso 1 hasta el 7.
Solamente las traducciones, ¿verdad, Maharaj? Sí, sí, por cuestión de tiempo nos centramos en las traducciones. Arjuna preguntó, entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran el Brahman impersonal, lo no manifestado, ¿a quiénes se considera que son más perfectos? La Suprema Personalidad de Dios dijo, aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental, yo considero que son de lo más perfectos. Pero aquellos que mediante el control de los diversos sentidos y mostrando una misma disposición para con todos, adoran por completo a lo no manifestado, aquello que se encuentra más allá de la percepción de los sentidos, lo omnipresente, inconcebible, inmutable, fijo e inmóvil, la concepción impersonal de la verdad absoluta, esas personas que están dedicadas al bienestar de todos, al final llegan a mí. Para aquellos que tienen la mente apegada al aspecto no manifestado e impersonal del Supremo, el adelanto es muy penoso. Progresar en esa disciplina siempre es difícil para aquellos que están internados. Pero para aquellos que me adoran a mí, entregándome todas sus actividades y consagrándose a mí sin desviarse, dedicados al servicio devocional y meditando siempre en mí, habiendo fijado la mente en mí, oh hijo de Prita, para ellos yo soy el que los salva prontamente del océano, del nacimiento y la muerte. Muchas gracias. Hare Bien, Krishna. en estos versos, el propio Sri Krishna, la personalidad de Dios, en la Bhagavad Gita, que es uno de los textos canónicos principales de la filosofía Vedanta, aceptada por todas las escuelas de estudio del Vedanta o de la esencia de los Vedas, incluyendo la escuela Advaita Vedanta de Sri Shankaracharya. Claramente Krishna establece que la adoración directa de la personalidad de Dios, él, Sri Krishna, la considera como superior. Ahora bien, en estos versos también reconoce que otras aproximaciones que se llevan a cabo según los Shastras y, y de un modo, digamos, de un modo distinto, una aproximación impersonal, como menciona aquí, cumpliendo con lo que prescriben las escrituras, también son aproximaciones auténticas. Solamente que esa aproximación abstracta o impersonal es más difícil para la persona, para el alma que se encuentra encarnada. Y explica que una de las razones principales por la cual esto es así es que en el caso de que alguien se dirige directamente a Bhagavan pidiendo ayuda, dedicándole todas sus actividades y refugiándose en él, recibe una ayuda personal de él. Krishna dice, Tejam Maham Samudharta Mrityu Samsara Sagarat. Para esas personas, Bhavamina Chirat Parta. Muy pronto yo les saco del océano del nacimiento y la muerte. Así que este sería, digamos, el veredicto de Krishna en la Bhagavad Gita. Y esta aproximación que hace Krishna aquí nos da digamos,
una indicación de cómo presentar el mensaje de Krishna de un modo que sea respetuoso. Eso no significa que haya que hacer concesiones a la hora de tratar el Siddhanta o la verdad conclusiva de los Shastras. Eso es importante a tener en consideración, que es como Srila Prabhupada el ejemplo de dos abogados que van a la corte a argumentar, cada uno defiende a su cliente, defiende su caso, pero fuera, y cuando están ahí pueden argumentar con fuerza, con vehemencia, pero cuando salen del argumento son amigos. Prabhupada, este ejemplo lo encontramos en la ciencia de la autorrealización en relación a unos argumentos que se establecieron con el profesor Stahl. Este era un profesor que defendía con vehemencia la filosofía, la aproximación, lo que Prabhupada llamó Mayavadi. Existe esa idea, el uso del término Mayavadi, que a muchos no les gusta, a los seguidores de Shankaracharya, algunos, no digo todos, algunos seguidores no les gusta este uso, porque el Mayavadi quiere decir la doctrina de Maya, la doctrina de la ilusión, conocida también como Vivartavada. Para los que estáis en el Zoom lo voy a poner en el chat. Vivartavada. Es la doctrina de la ilusión. Y esto viene del eslogan utilizado por seguidores de la escuela Advaita Vedanta, Brahma Satyam Jagan Mithya, que el Brahman es la verdad y el universo es falso, Jagat Mithya. Entonces de ahí vendría, cuando a veces se habla de Brahmavadis, Brahma Satyam Jagam Mithya. El uso del término Brahmavadi quiere decir alguien que sigue la doctrina del Brahman. Y que Jagan Mithya, el universo es falso. De ahí viene la expresión Mayavadi, la doctrina de la ilusión. Y sobre todo cuando los acharyas Vaishnavas han utilizado el término Mayavadi, que a veces es interpretado como algo derogativo, como que se esté negando o se esté, digamos, menospreciando a los seguidores de Shankaracharya, se refiere a aquellos que niegan la posición trascendental de Bhagavan o de la personalidad de Dios y que lo presentan como falso, Jagan Nitya, como si fuera parte del Yagat, cuando Bhagavan en la Bhagavad Gita claramente dice Brahmano hi pratishtaham, yo soy el fundamento del Brahman. Entonces sería una contradicción desde el punto de vista
del Siddhanta, de la verdad conclusiva, el negar esa identidad trascendental de Krishna, de Bhagavan, diciendo que es falsa, eso da pie a que se utilice el término Mayavadi, la doctrina de la ilusión. Y ejemplos muy gráficos y muy claros de cómo el presentar el Siddhanta Vaishnava no va reñido con el comportamiento respetuoso y humilde propio de la cultura Vaishnava, lo encontramos en la forma de presentar de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esto lo encontramos concretamente en el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila, capítulo 7, en la sección que describe o que narra el encuentro que tuvo Sri Chaitanya con los sannyasis de Benares, Varanasi, cuyo líder se llamaba Prakashananda Sarasvati. Esta es un ejemplo de ello que ahora voy a resumir. Y otra narrativa similar la encontramos en el Madhya Lila, el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, la misma obra citada, en el capítulo 6, que también narra el encuentro o las interacciones que tuvo con Sarvabhauma Bhattacharya. Vamos ahora brevemente a resumir ambas y luego podemos abrir el tema para preguntas o comentarios que queráis hacer. En el encuentro que Mahaprabhu tuvo con Prakashananda Sarasvati y sus seguidores, que eran muchos miles, había un gran número de sannyasis, seguidores de la escuela Advaita Vedanta de Shankaracharya. Técnicamente son conocidos como Dashanamis. Dashanamis se refiere a los 10 nombres de los sannyasis que aceptan la orden de renuncia en esta escuela. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu, si bien es cierto que fue iniciado por Sri Ishvarapuri en la tradición Vaishnava, recibió la orden de renuncia de Sripada Keshava Bharati, que pertenecía a esta línea de Dashanamis, los 10 tipos de sannyasis de la escuela de Shankaracharya. Y lo hizo, de hecho, por lo que se ve en su ejemplo personal, lo hizo para tener un acercamiento y también por las explicaciones de los Vaishnavacharyas, para tener un acercamiento mayor a los líderes filosóficos y teológicos de su época en la India, que promulgaban estas filosofías de renunciación y de cultivo del conocimiento sin enfatizar suficientemente el bhakti. Y Chaitanya Mahaprabhu estableció, en base a los diferentes shastras, estableció esa verdad.
de que el conocimiento, si no culmina en el bhakti, es hueco, no es un conocimiento que esté bien firme. Así que ¿cómo lo hizo Chaitanya Mahaprabhu? Cuando llegó a Varanasi, algunos de sus seguidores estaban, se sentían tristes porque los Prakashananda Sarasvati y otros seguidores suyos que propagaban la filosofía Advaita, Vedanta, criticaban a Chaitanya Mahaprabhu diciendo que no era correcto que un sannyasi se dedicara a cantar y bailar como hacía Chaitanya Mahaprabhu, como un sentimental, que eso no era propio de un sannyasi. Entonces hubo un brahmana devoto que valoraba la contribución de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que organizó un encuentro en su casa, donde tenía un templo, y le pidió a Chaitanya Mahaprabhu que fuera. Lo invitó para tomar prasadam y también iba a invitar a todos los sannyasis que había en Varanasi. La gran mayoría de ellos, digamos, suscritos a esa idea mayavadi, negándola a la personalidad de Dios. Entonces, cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptó la invitación, lo cual no era normal, normalmente le evitaba el relacionarse con este tipo de filósofos, precisamente porque ofendían a Krishna. Entonces él no quería acercarse a alguien que ofendiera a Krishna. Pero en este caso accedió para paliar el dolor que sus seguidores que vivían en Varanasi sentían al escuchar todas aquellas críticas a su persona. Y también quiso dar misericordia, por eso había aceptado la orden de sannyas de la escuela de Shankaracharya, quiso mostrar su favor a Prakashananda Sarasvati y a sus seguidores. Entonces, cuando llegó al lugar, se sentó a la entrada donde donde se lavaban los pies. En los templos, en la India, en muchos templos, no en todos, pero en muchos templos, en la parte de fuera, hay un lugar destinado a lavarse los pies para que los peregrinos que a veces andan descalzos o si van con sandalias, está el polvo de los caminos, se puedan lavar los pies y entrar al templo con los pies limpios. Normalmente ahí no se sienta nadie, pero Sri Chaitanya Mahaprabhu se sentó ahí y manifestó su belleza trascendental, y en su belleza trascendental manifestó la luz del Brahman que atrae a los impersonalistas. Porque él sabía que eso era lo que les atraía y por lo tanto les mostró que ese Brahman está en su cuerpo trascendental. Cuando
Prakashananda Sarasvati lo vio sentado allí y manifestando esa belleza trascendental y esa luminosidad fuera de serie, se acercó a él y tendiéndole la mano le dijo: por favor, su santidad, no se siente ahí, venga a sentarse con nosotros. Usted es uno de nosotros. Y lo recibió con gran respeto, le pidió que se sentara en medio de ellos y tuvieron una conversación. Así que el ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu es que no entró avasallando, sino que entró de una forma ejemplar, sentándose en un lugar inferior, y solamente cuando fue invitado a la parte al centro es que habló y refutó los malos entendidos que Prakashananda Sarasvati y sus seguidores tenían. Prakashananda Sarasvati le planteó la pregunta, ahí entraron a hablar como volviendo al ejemplo que dábamos antes, de Srila Prabhupada, como los abogados en la corte. Prakashananda Sarasvati le cuestionó que tú eres un sannyasi de nuestra escuela, ¿cómo es que te dedicas a cantar y bailar en lugar de sentarte a estudiar la filosofía Vedanta? Además, tú fuiste conocido en tu juventud como Nimai Pandit, el joven erudito que derrotó al Digvijay, al campeón de toda la India, en debate sobre la literatura sagrada sánscrita. ¿Cómo es que ahora te dedicas a esto? Sri Chaitanya Mahaprabhu respondió diciendo que mi maestro espiritual, cuando me dio la iniciación en el santo nombre de Krishna, me dijo que yo era un tonto y que no debía invertir mi tiempo en malgastar mi tiempo en la especulación filosófica, porque entender la filosofía Vedanta no es algo tan sencillo. Y de hecho, cuando Mahaprabhu dijo que cuando mi maestro espiritual me dijo que era un tonto, me enseñó este mantra de los Puranas: Harer Nama, Harer Nama, Harer Namaiva Kevalam, Kalau Nastieva, Nastieva, Nastieva Gatir Anyata. Que en la era de Kali no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera de realización espiritual que cantar el santo nombre, cantar el santo nombre, cantar el santo nombre. Ese es el método. Chaitanya Mahaprabhu comenzó a cantar el santo nombre y contando su experiencia le dijo a los sannyasis impersonalistas, les dijo que en realidad cuando yo empecé a cantar experimenté una transformación tan increíble que lloraba, mi cuerpo temblaba de emoción, los vellos de mi cuerpo se erizaban, y yo fui a mi maestro espiritual y le pregunté: ¿qué tipo de mantra me has dado que me está pasando esto? Me estoy volviendo loco, estoy perdiendo la sobriedad y la cordura. Mahaprabhu dijo que mi maestro espiritual me abrazó y me dijo que ese es el efecto
de cantar correctamente el santo nombre de Krishna, que uno pierde el contacto con la dimensión de la dualidad material y conecta con la realidad trascendental, lo cual despierta todas esas emociones divinas. Chaitanya Mahaprabhu tuvo una conversación muy profunda en base al Chatushloki del Srimad Bhagavatam, los 4 versos que sintetizan, o 4 versos originales del Bhagavatam que encontráis en el canto segundo, capítulo 9, versos desde el 33 al 36, y podéis encontrar una explicación sobre esto en el Adi Lila capítulo 7 y en el Madhya Lila capítulo 25, el Chaitanya Charitamrita. Y ahí convenció a Prakashananda Sarasvati y a sus seguidores acerca de este principio del servicio devocional y del canto del santo nombre de Krishna. Algo parecido hizo con Sarvabhauma Bhattacharya, que lo recibió en su hogar cuando Chaitanya Mahaprabhu entró en éxtasis al llegar al templo de Jagannath, en la ciudad sagrada de Puri, en Orissa. Sarvabhauma Bhattacharya había examinado el éxtasis de Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque Mahaprabhu había quedado inconsciente al acercarse al altar de Jagannath. Y él había hecho distintos tipos de pruebas para analizar la respiración que tenía, poniéndole un algodón delante de la nariz cuando estaba inconsciente, para ver el tipo de respiración, la intensidad de la respiración. Si fuera un farsante que está pretendiendo haber estado en estado de inconsciencia, la respiración es diferente, es mayor que cuando alguien está en un éxtasis trascendental genuino, donde la respiración es muy, muy, muy ligera. Él era un gran erudito y conocía las formas de examinar las transformaciones de éxtasis o las supuestas transformaciones que podían manifestar personas que querían atraer al público inocente. Así que Sarvabhauma Bhattacharya se sintió atraído, y como Chaitanya Mahaprabhu era joven, tenía en el lila, en el pasatiempo, tenía solamente 24 años. Estaba al final de sus 24 años de edad. Y Sarvabhauma Bhattacharya tenía una edad que podría ser como su abuelo. El Bhattacharya era un profesor de Vedanta, daba clases también incluso a sannyasis, aunque él era casado, pero él daba clases de Vedanta a muchos sannyasis. Entonces, y luego también cuando apreciaba la belleza trascendental de Chaitanya Mahaprabhu, él pensaba que como este joven tan bello, con un cuerpo tan bien formado y con un atractivo tan increíble,
que todas las mujeres van a sentir atracción hacia él, ¿cómo va a poder mantener los votos de la orden de renuncia? Esa era la forma de pensar que tenía el Bhattacharya. Por otro lado, tenía un problema porque lo tenía como huésped en su casa y Chaitanya Mahaprabhu, él tenía su programa, salía a las calles a hacer kirtan y esto al Bhattacharya no le gustaba en absoluto porque Jagannath Puri es un lugar muy ortodoxo, muy smarta y no lo veía, no estaba bien visto que un sannyasi y además joven y guapo que saliera a cantar por las calles y que además se mezclara con los intocables y él que venía de una familia de brahmanas pudiera tocar o interactuar de una forma muy cercana con, con la gente que no venía de familias brahmanas, cosa que los brahmanas de Puri, o la gran mayoría de ellos, no hacían. Así que en un punto, Sarvabhauma Bhattacharya tuvo un debate, eso lo podéis leer en el capítulo 6 del Madhya Lila, como citaba antes, tuvo un debate con su cuñado Gopinath Acharya, que era un seguidor fiel, era un devoto puro de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gopinath Acharya estaba planteándole argumentos en base a los Shastras, al Srimad Bhagavatam, de que Sri Chaitanya Mahaprabhu era el avatar para Kali Yuga, aunque normalmente, porque el Bhattacharya dijo sí, pero normalmente Bhagavan es conocido como Triyuga, aparece en 3 yugas, pero no aparece en Kali Yuga. Y Gopinath Acharya citó el verso del Srimad Bhagavatam, Krishna Varnam Tuisha Krishnam, Sangopangasta Parshadam, Yajnai Sankirtana Prayai, Yachantihi Chumedasa, que en la era de Kali la personalidad de Dios aparece como haciendo Sankirtan, cantando los santos nombres de Krishna en compañía de sus devotos. Y decía que esa descripción encaja perfectamente en la personalidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y le dio diferentes argumentos. El Bhattacharya decía que era un sannyasi muy iluminado, pero que de ahí no pasaba. Ahí estaba todo el argumento y en un punto el Bhattacharya le invitó a Sri Chaitanya a aprender la filosofía Vedanta con él. Y durante 7 días, de hecho, Mahaprabhu aceptó el ir a escucharle y los devotos estaban un tanto sorprendidos porque Chaitanya Mahaprabhu ya había terminado con sus cuestiones de estudio y de debate filosófico y se dedicaba a absorberse en Kirtan, en escuchar, cantar y adorar a Krishna en compañía de devotos. Y no entraba en gran argumentación. No era su modus operandi como había sido en su juventud. Me refiero al argumento filosófico y al estudio. Así que le preguntaron, sorprendidos, que qué tipo de pasatiempo iba a manifestar
poniéndose a estudiar con el Bhattacharya, si él ya había terminado con todo eso y había tomado sannyas. Durante 7 días estuvo escuchando al Bhattacharya en silencio absoluto, sin hacer una pregunta y sin expresar nada, ni a favor ni en contra. Y al cabo de 7 días, el Bhattacharya le preguntó le dijo que su silencio le intrigaba. Si tenía alguna pregunta, a ver, casi que voy a buscar. Esa parte es voy a buscarla en el Vedabase. Y lo podemos leer. El capítulo es realmente largo, tiene más de 200 versos. A ver, un segundito. Gopinath Acharya le había dicho a Sarvabhauma Bhattacharya que a menos que uno reciba un poco, aunque sea un poquito, de la misericordia de Krishna, que no puede entender a la personalidad de Dios. Le dijo que tú no puedes entender porque tú eres un especulador árido y, y entonces, ¿de qué sirve sembrar semillas en tierra estéril? Tú nunca lo vas a entender. Como eran cuñados, tenían confianza, le hablaba así, de una forma muy directa. Pero yo lo que quiero ir ahora, un segundito, tendré que haberlo buscado antes. Aquí está. Eh, es a partir del verso 124 y a quien le toque leer puede leer hasta que yo le indique. Gaurani Simha, si te gustaría leer a ti. ¿Estás ahí, Gaurani Simha? ¿O Verónica? ¿Tú quisieras leer? ¿El texto 124? Sí, sí, y unos pocos más hasta que te indique. Vale. Al octavo día, Sarvabhauma Bhattacharya dijo a Chaitanya Mahaprabhu: durante 7 días seguidos has escuchado mis explicaciones de la filosofía Vedanta. Simplemente te has limitado a escuchar, fijo en tu silencio. Como no dices si la consideras correcta o incorrecta, no puedo saber si de verdad comprendes o no comprendes la filosofía Vedanta. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó: yo soy un tonto y por eso no estudio el Vedanta Sutra. Simplemente me he puesto a escucharte porque tú me lo has ordenado. Me he puesto a escuchar solo por cumplir con los deberes de la orden renunciante de Sannyasa. Por desgracia, no puedo comprender lo más mínimo de tu interpretación. Sarvabhauma Bhattacharya contestó: yo admito que no entiendas, pero hasta los que no entienden preguntan al respecto. Tú escuchas y escuchas, pero guardas silencio. En verdad, no puedo comprender qué hay en tu mente. Sri Chaitanya Mahaprabhu reveló entonces su mente diciendo: yo comprendo con toda claridad el significado de los sutras, pero tus explicaciones no han hecho más que agitar mi mente. Los aforismos del Vedanta Sutra llevan en sí mismos un significado muy claro. Sin embargo, los significados que tú le has dado son como una nube que cubre el sentido de los sutras. Tú no explicas el significado directo de los Brahma Sutras. En verdad,
Parece que te esfuerzas por cubrir tu verdadero significado. Chaitanya Mahaprabhu continuó: el Vedanta Sutra es el resumen de todos los Upanishads. Por lo tanto, todos los significados directos de los Upanishads aparecen también en el Vedanta Sutra o Vyasa Sutra. El significado directo de cada sutra debe aceptarse sin interpretarlo. Lo que tú haces, sin embargo, es abandonar el significado directo y desarrollar tu interpretación imaginada. Aunque hay otras fuentes de evidencia, la versión védica debe considerarse la evidencia más importante. La comprensión directa del testimonio védico es evidencia de primera clase. Muchas gracias. Luego continúa, si queréis entrar en los argumentos podéis ir. Esto es Madhya Lila, capítulo 6, Chaitanya Charitamrita, desde el verso 124 en adelante. ¿Vale? O sea que podéis leer más, hay bastante más. Pero si os fijáis la aproximación, pues él fue respetuoso, solamente habló cuando le pidieron que hablara, cuando era el momento adecuado para hablar. Entonces, esto es importante, el tenerlo en cuenta, el trato tanto en el caso primero que hemos narrado con Prakashananda Sarasvati en Varanasi, como con Sarvabhauma Bhattacharya en Puri, su aproximación fue respetuosa y habló cuando era el momento de hablar. Y en ambos casos, no significa que eso vaya a ocurrir siempre, pero en este caso, tanto Prakashananda Sarasvati como Sarvabhauma Bhattacharya aceptaron el Vaishnavismo como conclusivo. Y una parte importante fue también la aproximación de Sri Chaitanya Mahaprabhu al presentar su mensaje. Preguntas o comentarios que queráis hacer. Tenemos unos minutos, unos 10, 15 minutos máximo. El tema ha quedado más o menos claro. Digamos, por un lado, lo que es en la las conclusiones filosóficas y cómo presentarlas y no hacer concesiones al hablar de ellas. Y por otro lado, la actitud de respeto y, y el trato adecuado a las personas. Si hay cuatro manos, en Nityangi y Devi. Pues bueno, que primero darle las gracias porque ha sido pues una clase mm, fascinante. O sea, es que todo ha sido puro grano. No ha habido paja ninguna. O sea, es increíble. Bueno, una maravilla de clase. Entonces yo prefiero que pregunten primero. Creo que el primero que ha levantado la mano ha sido Paul. No sé luego ya si ha sido Maturamani o Raghavapandi, Pandit, no sé. Y yo después. Bien, pues vale, seguimos ese orden. Paul, Maturamani y Raghavapandi. Hare Krishna Maharaj, mis reverencias. En este aspecto se entiende, a mi modo de ver también, lo que podríamos decir como se pueden interpretar los o aceptar la Bhagavad Gita los impersonalistas, incluso los ateos, muchos científicos que hacen referencia a la Bhagavad Gita y ellos omiten o aceptan de alguna manera o excluyen el verso 15-19 en el que dice que todo aquel que sin dudar me conoce como la suprema personalidad de Dios es el conocedor de todo. En consecuencia, él se dedica por entero a prestarme servicio devocional o hijo de Bharata. Es decir, que en este verso Krishna se manifiesta como la suprema personalidad de Dios personal y todas estas personas que son
no solo impersonalistas, sino incluso ateos, pues hacen referencia a la Bhagavad Gita como un libro excelente de filosofía en la que ellos incluso sacan mucho, mucho provecho. Es decir, que parece como también em, incomprensible que acepten esto o omiten este verso o lo aceptan de alguna manera. No solamente este verso, el que has citado es un verso buenísimo, en la sección que hemos leído del capítulo 12, pero es que hay verso tras verso tras verso. Eh, claro, yo recuerdo una vez, fue en Málaga, estábamos dando clases de Bhakti Shastri y venían varios profesores de yoga de la escuela de Iyengar Yoga. Vinieron a estudiar el Bhagavad Gita y el formato de clases de Bhakti Shastri suele ser bastante interactivo. Y en algún punto hubo alguna de las profesoras que empezó a hablar de la filosofía de Shankaracharya. Entonces yo le cité del Bhagavad Gita y le dije, no, aquí, o sea, no estamos estudiando, no es un curso para estudiar la filosofía de Shankaracharya, sino que es un curso para estudiar lo que dice el Bhagavad Gita. Entonces, a veces lo que hacen estas personas, estos filósofos, es que enseñan la filosofía de otro filósofo, de Shankaracharya, o de otra filosofía, pero utilizando las palabras de Krishna y torciéndolas. Ese es el problema. Entonces, si alguien quiere explicar su propia filosofía, que escriba su propio libro, pero que no tuerza las palabras o que no saque de contexto las palabras de Krishna para ello. Pero como el Bhagavad Gita es una obra magistral, pues hay gente un tanto astuta o pícara que hace esto, que toma esa obra magistral para enseñar su propia ideología, que es distinta o varía de la enseñanza de Krishna. Mathura Mani Devi. Hare Krishna, reverencia, Maharaj y devotos. Pues bueno, no sé si era una pregunta o es un pensamiento en voz alta o desde mi perspectiva, que es muy básica, porque soy muy básica, ¿no? Claro, me viene muy grande todo ese tema o de tener que entrar en... Entonces, mm, porque la conclusión al final es cantar el Mahamantra, ¿no? Y no entrar demasiado en, por lo menos yo desde mi, porque no sabría a lo mejor cómo salir de la situación, porque fácil con lo mejor fuese torciendo las cosas. O sea que me tengo que, digo yo, pensamiento así para mí en voz alta. Sí, ¿qué dices? Que si no estás seguro de que vayas a poder, digamos, argumentar filosóficamente, pues mejor no me Que meto me en este callen. tema y ya está. Bien, tiene sentido. Si yo, por ejemplo, voy, voy a hablar con un físico, por ejemplo, y yo no sé de física, pues no me voy a poner a argumentar de física como si supiera de física, sino que argumentaré en base a lo que yo conozca. Eso es importante también. Cuando presentamos la conciencia de Krishna, hacerlo desde la honestidad y en el punto que estemos. Y entonces podemos decir, pues yo no puedo hablar desde el punto de vista científico, pero sí puedo hablar desde este punto de vista y sea cual sea el nivel que tengamos, sí que podemos, por ejemplo, decir, pues a mí me funciona el canto del Mahamantra,
lo practico, me llena y explico mi realización en el contexto que corresponda. O sea que eso sí lo podemos hacer. ¿Te Ok, gracias. referías a eso? Sí, gracias. Gracias. Raghava Pandit, Prabhu. Hare Krishna Maharaj, todas las reverencias a sus pies, por favor, y a los devotos. Gracias por esta magistral clase. Desligué la cámara para... ¿Me escuchan? Se escucha bien, sí. Vale, vale. En relación a... Pues, la clase fue fantástica. El mejor ejemplo es el ejemplo de Chaitanya Mahaprabhu. Humildad, tolerancia y respeto, por supuesto. Al principio de la clase se habló de rivalidad y mi aportación y también pregunta, a ver si me corrige Maharaj, es esto, es la actitud del devoto, del Vaishnava, considerando a otros como alma eterna y un discípulo potencial de Krishna. ¿Estoy viendo cierto? Sí, correcto, sí. Ok. La actitud del Vaishnava entonces debe ser siempre con respeto, con humildad, desde un punto de vista de enseñanza hacia el Bhakti como ejemplo. ¿Está bien pensar así de esa manera? Está bien pensar así. Sí, ese es el principio general. Ahora bien, es cierto que a veces los acharyas o predicadores puede que en determinados contextos sean muy contundentes y eso no hay que criticarlo. Eso hay que ver el contexto y hay que ver también la personalidad que cada uno tiene la suya. Por ejemplo, en el caso de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, a veces hubieron discípulos que no entendían porque él podía ser muy confrontador y a veces tenían miedo en llevarle gente porque decía, a ver, les va a dar duro y a ver por dónde les va a dar, ¿no? Por supuesto. Sí, Entonces, la- ellos hablaban la, utilizaban la expresión, la técnica del hacha. Decían que Srila Bhaktisiddhanta utilizaba la técnica del hacha, en inglés chopping technique. Y entonces Srila Prabhupada a este respecto dijo que aquellos que criticaron a Srila Bhaktisiddhanta menospreciando su aportación, que muchos de ellos, que esas personas cayeron de su plano espiritual o su plano de conciencia de Krishna. Entonces, si bien no debemos imitar a los acharyas que puedan ser particularmente fuertes en presentar el mensaje, si queremos ser así, tenemos que tener el pozo espiritual que ellos tenían para poder actuar de la misma manera. La por supuesto. instrucción general es tratar a la gente con humildad y con respeto. Esa es la instrucción general. Que una acharya que tiene esa potencia espiritual sea cortante, no debe ser imitado sin tener el pozo espiritual de la acharya. Por supuesto. ¿Me Sí. explico? Sí, súper. En relación a la rivalidad, a la pregunta, al principio se hablaba de la rivalidad que una opinión y quiero saber si también está bien pensarlo de esta forma. O sea, nuestra verdadera rivalidad, nosotros como estudiantes Vaisnavas, digamos así, de la filosofía, nuestra verdadera rivalidad debe ser con nuestra ignorancia interna, ¿no? Una lucha real contra nuestro vicio del orgullo, la ira, la codicia y el egoísmo, ¿cierto? Y la percepción de la realidad es mental y egoísta. ¿Está bien pensar así de esa manera?
Sí, O sea, cuando un devoto siente que otra filosofía es enemiga, es su ego y el orgullo religioso que puede generar tal rivalidad. En este sí, caso, la sí, compasión, el respeto elimina esta falsa sensación. A eso me refiero. ¿Está bien pensar de esta manera, Maharaj? sí, sí, Era todo. Muchas gracias. sí, sí, es mejor ser más autocrítico que crítico con los demás. Si bien es cierto que al predicar, como hemos dicho ya varias veces a lo largo de la clase, con el ejemplo de los abogados, el Siddhanta debe presentarse y en ese sentido no hay que hacer concesiones. Otra cosa es que uno vea que no es el momento de hablar y no hable porque no es el momento, como hizo Chaitanya Mahaprabhu en, en los ejemplos que hemos mencionado, en un punto hasta que llegó el momento de presentar el Siddhanta o la verdad conclusiva. Pero sí, cuando Muchísimas Srila gracias. Prabhupada, en el comentario que hemos leído del verso del Bhagavatam 1.2.11, cuando habla de esa rivalidad, está hablando de la actitud neófita de yo soy mejor que tú, mi filosofía es mejor que la tuya, ese, esa proyección material de las cosas, y yo te voy a derrotar porque yo soy un buen predicador, etcétera. Ese tipo de actitudes, que es lo que digamos, eh, echa a perder echa, echa a perder el preparado. Si uno está cocinando y le echa más sal de la cuenta, pues arruina la preparación. Entonces hay que ser cuidadosos de no echarle más sal de la cuenta. Muchas gracias, Maharaj. Nityangi Devi, con eso ya terminamos. Muchas gracias. Bueno, pues por un lado, decir que el señor Chaitanya o sea, tuvo una actitud como humilde en esta, bueno, sí, en estos pasajes, partes de los pasajes que nos ha mostrado. Entonces, por un lado, quería, como si podría comentar un poquito acerca de cómo es el tema este de la humildad, cómo está considerado dentro de la cultura Vaishnava. Es muy deseable la cualidad de la humildad, pero no sé qué tal se contempla en en este otro contexto, como sería la de filósofos impersonalistas. Y en la línea con esto también quería preguntar que cómo podemos hacer cuando tratamos con personas que quizás nosotros percibimos que no van en busca de la verdad, sino que van en busca de tener razón cuando estamos dialogando. Entonces, mm, pues eso, como que hay una gran diferencia entre hablar con alguien que está como en abierto o alguien que está ya como cerrado, que simplemente quiere montarse encima, digamos así, ¿no? Y ya está, ¿no? Ujú. Eso, si podía comentar sobre esto. Sí, ¿cómo es este dicho? Habla de que hay de todo en en la viña del Señor, que hay un dicho que dice que en la viña del Señor hay de todo, de forma similar en las diferentes escuelas y tradiciones hay todo tipo de personas. Hay personas que valoran más la humildad que otras. Eso ocurre en todas partes. Es algo que hay que tener en cuenta, no es un estereotipo. También dentro de nuestras escuelas Vaishnava o en el movimiento de conciencia de Krishna, también podemos pecar debido a la inmadurez, podemos pecar a veces de orgullo, de diferentes maneras, podemos no estar cumpliendo la instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu como Dios manda. Así que es importante el tener siempre presente esto al tratar con otras personas. Generalmente la gente sincera
valora la actitud, la aproximación respetuosa, humilde, valorando a otros, generalmente suelen apreciar esto. Es algo bastante común y universal. Y si vemos que una persona no tiene ese grado básico de sinceridad en su aproximación, ahí tenemos que decidir qué hacemos. Ya uno tiene que ver, porque a veces no solamente está la persona, están otras personas que puedan escuchar. Ahí tenemos que decidir si hablar o si no hablar y qué hablar. A veces es mejor no perder el tiempo. Si vemos que esa persona quiere tener razón, pues como cuando Rupa Goswami y Sanatana Goswami le firmaron a esta persona que venía a debatir y quería recoger firmas de las personas a las que había derrotado filosóficamente. Y vieron, este es un tonto, pero no lo pensaron así, pero este es un necio, lo que quiere es prestigio, y le firmaron sin argumentar con él. Luego Jiva Goswami se molestó de que esta persona necia estuviera mal utilizando las firmas de Rupa y Sanatana Goswamis y lo derrotó filosóficamente para defender el honor de sus maestros. Y cosa que ellos incluso en ese punto no apreciaron. El Rupa Goswami le riñó a Jiva Goswami por haber hecho esto. Bueno, es todo un tema, sería entrar en otra narrativa, pero que el hecho es que los Vaishnavas a veces no argumentan con personas que lo único que quieren es tener razón y no están interesadas en la verdad. Eso es algo importante a tener en consideración. A veces se puede argumentar por el beneficio de otras personas que puedan escuchar. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Muchísimas gracias. Nos ha dado mucho más de lo que se esperaba y increíble, un néctar esta clase. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Hare Krishna. Gracias, Hare Maharaj. Krishna, Buen que viaje. tengan muy buen viaje. Muy buen viaje para Chile. Yadunandana Maharaj aquí. Ya, Haribol. Haribol. Aprende aquí ya. Ya. Gracias. Haribol. Gracias.